Muy buenos días y estamos acá como cada lunes en Maternidad Sin Filtros. Recuerda agradecer, tener fe y autocompasión de ti misma y de ti mismo. Todos los lunes con muchísimo entusiasmo venimos acá a hablarte de todo lo que tiene que ver los temas y aristas relacionados con la mujer y la maternidad, sin dejar de incluir a los hombres para una maternidad y una paternidad consciente y presente. Pues bueno, hoy damos la bienvenida a este espacio y no dejamos al lado nada que tiene que ver con el romanticismo, porque no todo es rosa en la maternidad, pero tampoco es que debemos de pasar una maternidad gris, porque sería patológica. La maternidad real en positivo es posible, pero es mejor vivirlas juntas, es decir, mientras estamos acompañadas en comunidad y con profesionales que puedan estar junto a nosotras y tengamos esa buena comunicación, una comunicación asertiva, vamos a evitar todos esos temas, lo que tiene que ver con la salud mental perinatal. Entonces vamos a hacerlo juntas y en confianza, porque criar en tribu es muchísimo mejor. Y hoy nos acompañan dos grandes mujeres de la Universidad Central de Venezuela, como son la profesora Irama La Rosa, socióloga, con un proyecto bellísimo que lleva en las comunidades para los niños y las niñas, y ella también es integrante de la Cátedra de Estudios de la Mujer de la UCB, y la profesora Isabel Serpa, quien es la coordinadora de una cátedra nueva que ha iniciado en Venezuela y que recién fue inaugurada, y nos va a estar hablando de toda esta experiencia, cómo hicieron para llegar hasta acá y cómo es que el Centro de Estudio de la Mujer, pese a cualquiera de las adversidades que puede estar pasando o situaciones complejas en el país, sigue funcionando, avanzando y ahora con una cátedra. Bueno, entonces damos la bienvenida a estas dos profesoras. Sé que hay muchas mujeres más haciendo esa comunidad y esa tribu para que esto fuera posible, y cómo justamente hace unos días hablábamos también de lo que tiene que ver el impacto de la cultura, el arte, el teatro, todo lo dentro del sistema artístico y pluricultural en las mujeres y en el neurodesarrollo y la neurobiología y el impacto en la salud de la mujer. Entonces, fíjense, hemos ido haciendo un enlace en cada uno de los temas hasta llegar hasta acá, hasta que llegaran estas invitadas que nos lo van a decir desde la cátedra, desde lo ilustre, desde su estudio, desde algo que está basado en evidencia científica, todo con referencia a esta cátedra y al por qué las mujeres necesitamos seguir conociendo y reconociendo de nosotras mismas, desde lo que somos, desde nuestro potencial y desde nuestro ciclo, hasta poder lograr cada una de las cosas que queremos y necesitamos. Y por eso esa reivindicación de derechos, que a muchos no les gusta escuchar el término, es tan importante y priorizado. Esta cátedra para mí debe estar en todas las universidades, en todos los posgrados y pregrados, para que podamos hacer realmente de un futuro distinto y un respeto hacia lo que es el enfoque de género y derecho, y poder transversalizar todo lo que tenemos en el sistema educativo. Bueno, profes, decirles que este programa es patrocinado por Victoria Cantero, tu fisioterapeuta de confianza, y la Escuela de Douglas Aragua. Bienvenida, profesora Isabel Serpa, bienvenida Irama La Rosa, con quien tuve el gustazo, la honra de trabajar durante un tiempo en el Ministerio de la Mujer. La profe Irama es una mujer excelente. Bueno, no se vayan a meter ni con los gatos, ella le encantan los gatos y protege todo lo que tiene que ver, aparte de los niños y la niña, ella protege todo lo que tiene que ver con el ecosistema y los animales. Y por otra parte, ese
ese espacio donde compartimos. Profe Irama fue un espacio de mucha enseñanza para mí. La profe Irama en su momento era la viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres. Yo era la directora nacional de Protección de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Y de verdad, muchísimas gracias, Irama, por todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo de ti, porque bueno, esto es para rato. Y la profe Isabel, con un largo recorrido y una trayectoria en este tema de las mujeres, que no es nada sencillo, y que le ha tocado también, ha decidido, mejor dicho, porque esto se convierte en el propósito de vida de las mujeres que estamos dentro del feminismo, seguir aportando a la humanidad desde el respeto y desde el enfoque de género y derecho en todo lo que ha desarrollado. La profe Isabel Serpa, para hablarles un poquito de ella antes de empezar, es especialista en docencia, fue egresada de la UCAP como licenciada en letras en la Universidad Central de Venezuela. Está dentro de esta cátedra de estudios de la mujer. Aparte de eso, fue egresada también del Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folclore. Es doctora en Humanidades de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCB. Es investigadora y profesora asociada integrante de la Cátedra de Comunicación de la Escuela de Educación de la UCB y directora del Centro de Estudios de la Mujer. Bueno, y ahora coordinadora de la Cátedra UNESCO. Bueno, bienvenida, profe Isabel. El micrófono es todo suyo. Ábrenos de esta experiencia maravillosa e invite a las mujeres venezolanas y a las del mundo que nos escuchan a conocer cómo llegó a ser la UCB y cómo ustedes, desde todo ese equipo de trabajo, lograron esta cátedra para Venezuela. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente la Cátedra UNESCO Mujeres y Educación, que así se denomina, es producto, digamos que llegamos aquí por un trabajo amplio y profundo durante 34 años como Centro de Estudios de la Mujer, CENUCB. El proceso, vamos a decir, porque esto lleva un proceso académico administrativo, se empezó hace más de 2 años haciendo, bueno, la UNESCO hace una convocatoria, nosotras iniciamos ese proceso, prácticamente presentando todo lo que el Centro de Estudios de la Mujer ha desarrollado en las áreas de investigación, docencia y extensión universitaria. En una primera etapa no se logró y en la segunda, como dicen, no fue la tercera, la segunda fue la vencida, pues fuimos reconocidas como Centro de Estudios de la Mujer por nuestra trayectoria. Nosotras como investigadoras y como profesoras en la UCB, pues hace más de 34 años ya venimos haciendo un trabajo, yo diría que de hormiguitas, ¿no? Trabajo de mucha dedicación en la formación, no solo de las nuevas generaciones, ¿no? De entre grado y en posgrado, sino que también hemos desarrollado un trabajo comunitario vinculándonos con las mujeres en distintas instancias y siempre estableciendo esa relación de trabajo de extensión entre la universidad y las comunidades y la sociedad en general. Y otro aval para nosotras muy importante es nuestra revista venezolana de estudios de la mujer, ya con 64 números publicados. Hemos tenido durante todo este tiempo nuestra publicación, publicamos 2 números anuales que ni siquiera en los momentos más críticos lo hemos interrumpido, ¿no? Hemos tenido algunos retrasos mínimos, pero esa revista es como quien dice la revista pionera en estudios de las mujeres, en estudios del feminismo, en estudios de género en nuestro país. Todo este recorrido pues fue, digamos que se convirtió en el aval
para que nos concedieran esta cátedra UNESCO, que es la única cátedra UNESCO en nuestra universidad, en la Universidad Central de Venezuela. Hemos tenido varias cátedras UNESCO, unas vinculadas con el mundo de la ciencia y la tecnología, otras vinculadas con el mundo de la comunicación, otras vinculadas con la promoción de la paz, pero realmente echábamos en falta una cátedra que se dedicara a los estudios de las mujeres, pero sobre todo que hiciera hincapié en el tema de la educación. ¿Por qué estamos tan contentos? De verdad que esto ha sido importante, no es un logro personal, es un logro que nos alegra mucho, pero institucional, en el cual se ven reconocidas las fundadoras del Centro de Estudios de la Mujer, las profesoras que han pasado por aquí, las investigadoras, y bueno, nosotras nos sentimos muy honradas por coordinar y por formar parte del equipo o del comité ejecutivo de la Cátedra Mujeres y Educación. En este momento que estamos viviendo una situación a nivel universal tan crítica, donde hay espacio, la palabra educación para algunas personas, inclusive personas vinculadas con la experiencia educativa, se convierte en un tópico más. Y no nos damos cuenta que el corazón de la vida, de la existencia, de la trascendencia de los seres humanos, tiene una base fundamental, que es la educación. Nosotros queremos seguir trabajando. Cuando nos dicen, ¿qué van a hacer de nuevo? Bueno, algunas cosas nuevas vamos a hacer, claro que sí, pero entre otras cosas vamos a seguir profundizando nuestro trabajo de investigación, de formación. Quizás de nuevo podemos crear algunos proyectos, no nuevos del todo, sino profundizar. Por ejemplo, hay una línea de investigación en la que estamos implicadas la profesora Irama y yo, que tiene que ver con el abordaje de la participación de las niñas en el mundo de la ciencia, el enfoque de la experiencia lúdica en todo este recorrido, y que tiene una base en la educación desde la más tierna infancia, pasando por la niñez en sí, por la adolescencia. Entonces, esos son temas que nosotras queremos desarrollar y profundizar, darles más fortaleza en este momento, pero nosotras vamos a seguir con nuestras líneas de investigación vinculadas con la subjetividad de las mujeres, vinculadas con el tema de la prevención y la atención de la violencia de las mujeres y con perspectivas de género. Vamos a seguir trabajando en el área de la economía, de la feminización de la pobreza, en los estudios de la comunicación, en tantas líneas de investigación que venimos desarrollando, las mujeres en la ciencia, y por supuesto que queremos profundizar el tema de la formación. Para nosotras hay una preocupación muy grande vinculada con todas las escuelas de la universidad, porque nosotras participamos en el programa de cooperación interfacultades, hemos participado durante muchos años, y ahí tenemos la oportunidad de abordar la experiencia de la educación y las relaciones de género en distintas escuelas con estudiantes de pregrado y posgrado. Pero en este momento sí, no vamos a abandonar esta línea, pero vamos a profundizar el trabajo que venimos desarrollando en la Escuela de Educación, porque partimos de la base, o nosotras consideramos que la población docente de este país necesita ser no solo formada, hay que partir de la sensibilización de los docentes, maestras, maestros, profesores de bachillerato, por supuesto, todas las maestras y maestros que tienen que ver con la educación inicial y primaria, y queremos profundizar en estos temas. Y de hecho, estamos trabajando para aportar elementos, algunos elementos significativos al desarrollo de los planes de estudios, a los diseños curriculares, y que no se quede en un simple, sin respetar a quienes se encargan de crear los diseños, pero no quedarnos en el diseño. Tenemos que llevar esto a la verdadera formación de las educadoras y los educadores. Claro, nosotras estamos en la Universidad Central de Venezuela y haremos hincapié en la Escuela de Educación de la UCB, pero nuestra intención con la creación de la cátedra es poder llegar a unas universidades y a unas instancias. Isabel, disculpa,
Profe, se va un poco el audio, creo que debes acercarte un poquito más al teléfono, pero por otra Ok, parte, ajá, esto de desmontar los estereotipos también pasa por las palabras, o sea, tú que eres especialista en las letras, en la narración, en todo lo oral. ¿Qué herramienta nos da la palabra y el cuento para sanar esa educación de nuestros niños y nuestras niñas? Digo sanar porque sabemos que dentro de nuestras aulas, desde la primera infancia, no ha dejado de interceder, por decirlo así, lo complejo que puede estar pasando en el exterior, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú o de qué forma estas herramientas pueden llegar a estos niños y estas niñas? oye, me has hecho una pregunta muy bonita, muy bonita porque es parte de nuestro trabajo. Eh, ah, nosotros con las palabras podemos crear y crear el mundo, pero también podemos destruir a un ser humano con una sola expresión. Y justamente cuando hablamos de la sensibilización y de la formación de las niñas y los niños, justamente es el universo de las palabras, es allí donde tenemos, como quien dice, nuestro mayor recurso. Profe, deben de colocarse más juntas, más junticas, para que se vean ambas y las podamos escuchar mejor. Disculpe, profe Isabel, porque está buenísima su intervención. Bueno, te decía que a través de ahora nos vemos las dos Sí, sí, perfecto. juntitas. Sí. Mira, es muy importante esta pregunta porque pareciera que esto no es significativo y nosotros podemos marcar la vida de un ser humano, pero muy especialmente de ese ser humano, si es un niño o una niña, a través de las palabras. A través de las palabras nosotros concebimos y conformamos el mundo, lo describimos y transmitimos lo que sentimos, nos expresamos. Y un niño y una niña pueden sentirse querido o despreciada a través de una expresión, a través de los cuentos. Digamos que hay dos experiencias específicas, la animación y la promoción de la lectura, pero también la experiencia de narrar y contar historias. En la experiencia de la narración oral, nosotras hemos venido desarrollando actividades vinculadas con, digamos, un poco cuestionando o reflexionando. Voy a eliminar la palabra cuestionamiento. Reflexionando sobre los valores o sobre esas actitudes que puedes transmitir o reproducir a través de algunos cuentos que reproducen el patriarcado, los estereotipos de género, ese estigma, entre comillas, que tiene que ver con el cuidado, que las mujeres venimos al mundo solamente para cuidar, para ser sumisas, para obedecer. El tema de la violencia de género lo trabajamos con cuentos muy específicos. Esto pasa con las estudiantes de la Escuela de Educación, pasa por una reflexión por supuesto también desde la teoría feminista y por una reflexión sobre la crítica literaria, pero también yéndonos a la experiencia práctica cotidiana. Ahorita la profesora Irama y yo estamos participando en una asignatura electiva que dictamos en la Escuela de Educación. La profesora dentro de pocos días va a empezar a contar cuentos, va a empezar a ser una narradora oral del grupo de las hijas de Artemisa del CMUCB. Y acabamos de vivir una experiencia interesantísima con nuestras estudiantes cuando ellas cuestionan de pronto un cuento vinculado con el tema de, podríamos decirle, Blancanieves, etcétera. Y podemos desmontar esos estereotipos, pero no solamente desmontarlos desde el punto de vista teórico, sino un poco cómo hacer con estos cuentos a la hora de trabajar con los niños, cómo de pronto a la hora de contar un cuento como Arturo y Clementina de Adela Turín, que aborda el tema de la violencia psicológica, la violencia simbólica a través de dos personajes graciosos, muy interesantes, que son dos tortugas. Podemos ver allí lo que significa la violencia, lo que significa la violencia psicológica, y podemos ver qué es lo importante para Clementina al terminar el cuento, cuando se siente dueña de sí misma y en libertad.
Y es un cuento sencillo, muy lindo, que gusta muchísimo a los niños y a las niñas, que disfrutamos los adultos, pero con lo que podemos hacer un trabajo interesante. Aquí Mira, este es un rompemos trabajo, el molde, profesora Isabel, de la princesa rescatada ajá, y vamos a promover más la autonomía. Son exactamente. además las princesas antipatriarcales, ¿no? Y Ujú. conectando con lo que dice la profe Isabel, dentro de estos contenidos que estamos diseñando para la cátedra UNESCO y hacer ese aporte a distintas instituciones, en este trabajo con niñas y niños, especialmente con niñas en la ciencia, estamos procurando también generar imaginarios distintos para que las niñas se sientan además empoderadas y estudiando carreras que podamos, digamos, estimular el estudio de carreras que no son las que tradicionalmente se asocian a las mujeres, ¿no? Exclusivamente, como decía la profe, de cuidados, como por ejemplo enfermería, maestra, sino que las niñas también asimilen que pueden ser mecánicas automotrices, que pueden ser químicas, que pueden ser científicas de laboratorio, que pueden ser ingenieras, que pueden ser de cualquier, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que pueden ser lo que quieran ser, inclusive presidente. Es un poco lo que se quiere trabajar con estos contenidos que estamos diseñando dentro de la Cátedra UNESCO para este proyecto hermosísimo que, bueno, yo tengo trabajando desde el año 2007, pero en realidad es un proyecto que se va retroalimentando con distintos componentes, por lo que trabaja la profesora, que además tiene publicado un libro bellísimo sobre ludotecas. Entonces, tratar de transmitir también ese conocimiento especializado a maestras, maestros, a todos los actores significantes dentro de la educación para que puedan, y mujeres sobre todo, para que puedan además transformar esa realidad, esos estereotipos de género donde las mujeres pueden ser todo lo que ellas quieran ser. Bueno, fíjate, continuemos disfrutando de esta conversación tan enriquecedora y para las madres y los padres que nos están escuchando y cuidadores que hoy están por acá. A veces caemos en ese error de pensar, bueno, esto es desde la perspectiva de género y esto solamente, bueno, lo sabrán los sociólogos o los ilustres acerca de la infancia y son temas solo para intelectuales. No, esto lo traemos a la mesa de la cocina donde estamos con una mamá, con un papá que quiere saber qué está pasando con la crianza de su hijo o su hija, o cómo puede hacerlo desde el hogar para reforzar o para hacerlo él porque de repente en la escuela no está ocurriendo. ¿Y cuáles serían entonces esas actividades lúdicas, profesora Irama, que utilizaríamos o que nos recomendarían ustedes utilizar dentro de ese sistema de crianza de estos niños y estas niñas en el hogar? Bueno, fíjate que en la ludoteca, precisamente inspirados también en lo que fue el trabajo que hicimos de investigación, entre otros con el libro de la profesora Isabel Serpa, es importante que incluso los mismos juguetes que vamos a seleccionar para nuestras niñas y niños rompan también con los estereotipos. Digamos un poco la idea de que a las niñas solamente puede dárseles juguetes que sean precisamente los que refuerzan esos estereotipos que luego las van a mantener sumisas ante una realidad, sino que sean juguetes que puedan ser compartidos, por supuesto, de los valores de la paz. Procuramos que los juguetes, cuando hablamos del trabajo que se hace en las ludotecas, que no sean juguetes que promuevan juegos bélicos, nada que tenga que ver Violencia. con la guerra, ni pistolas, nada de eso, sino que sean juegos didácticos, por ejemplo, el juego de ajedrez, que tiene, bueno, un componente de estrategia bélica, por decirlo así, pero que son para el desarrollo de la inteligencia, todo lo que son juguetes, por ejemplo, de prácticas de laboratorio con la supervisión de adultas y adultos, por supuesto, las maestras, maestros, todo lo que es, como dijo la profesora, que pudo hablar de manera muy amplia, la narrativa y todas las herramientas de arte que puedan utilizarse también, como puede ser el teatro, el juego en general, el juego para divertirse, las dramatizaciones o los sociodramas. O sea, en fin, hay una serie de herramientas, decimos una caja de herramientas que es especial para el trabajo con niñas y niños y especialmente para promover en las niñas el empoderamiento en términos de que ellas puedan sentir e imaginar un proyecto de vida
donde ellas puedan desarrollar a plenitud todas sus capacidades desde el punto de vista intelectual, sensibles, o sea, que sean además proyectos de vida, que también procuramos que sean proyectos de vida que tengan un aporte para el país, que se entienda que el proyecto de vida individual es también un proyecto de vida para el país donde estamos, donde nosotras retribuimos también esa educación que recibimos de nuestro país, que bueno, que tenemos la suerte aún en Venezuela de que es una educación gratuita y se puede decir de calidad, aunque todas las dificultades que podamos tener, y que las niñas pueden tener el acceso a educarse hasta la educación universitaria, el postdoctorado, lo que ellas quieran. Entonces, siempre promover que si las niñas se educan en toda su plenitud, o sea, no solamente es un desarrollo personal, sino que es un desarrollo país. Si las mujeres se empoderan cada vez más en educación, es un desarrollo para el país, no es exclusivamente para lo individual, sino que todo lo que podamos hacer en avances de educación, eso digamos que también es un avance para el desarrollo del país, sobre todo si lo vemos desde esta perspectiva de la sociedad de los cuidados, ¿no? Como todas y todos contribuimos a una sociedad diferente, una sociedad donde se reconozca la igualdad de género, donde se reconozca la importancia que tiene esa igualdad de género para que logremos objetivos de desarrollo país y latinoamericanos, por supuesto. Qué importante entonces es rescatar la infancia del encierro de la pantalla y devolverle el juego colectivo, entiendo así. Y aquí es como un cruce de caminos, como entre cómo dialoga la Cátedra UNESCO con estos proyectos comunitarios de infancia de los que está hablando Irama, y cómo educamos a las niñas y niños en un hogar para evitar los viejos estereotipos de roles, ¿no? Hay un tema muy importante en este sentido, que es el tema de la corresponsabilidad. Me parece muy interesante cuando tú hablas de la cotidianidad, de la vida en la casa, ¿no? En estas experiencias que se pueden desarrollar en el aula, en los juegos o en los talleres que podemos dictar a las maestras con los niños y las niñas, el tema de la corresponsabilidad es muy importante. Ese tema del compartir es justamente toda la experiencia del cuidado, eso donde pueden estar niños y niñas participando, para crear una experiencia, para romper esos estereotipos de género vinculados con el cuidado asociado solamente a las mujeres y todo el tema de la proveeduría solamente a los hombres. Hoy en día, justamente, a partir de todo esto que planteaba la profesora Irama, y vamos buscando la independencia de las mujeres, pues el tema de la corresponsabilidad también tiene que ver con la producción económica. Entonces, el tema de la proveeduría también se puede compartir. Y esto no es un sueño, es una realidad. Profe, vamos a escuchar algo de música y aprovechamos ese espacio también para resolver un tema que estoy viendo de allá para acá. Resolvemos, escuchamos algo de música y ya me voy a contactar con ustedes por el WhatsApp. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste que dan tus ojos bellos junto a la inmensidad, quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más, para llevarme lejos
el matiz y el contraste que dan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que anhelante esperaré por ti. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que anhelante esperaré por ti. Te juro que anhelante esperaré por ti. Quiero hacer un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar donde está Dios, para remontar las nubes y llegar donde está Dios. Quiero hacer un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar donde está Dios, para remontar las nubes y llegar donde está Dios. 3 franjas tiene mi papagayo, una amarilla cual sol de mayo, una amarilla cual sol de mayo. La franja azul, el mar y el cielo, con 7 garzas, 7 luceros, con 7 garzas, 7 luceros. Y el rojo fuego del cardenal, sangre de héroes y libertad, sangre de héroes y libertad. Quiero hacer un papagayo para aprender a volar y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional. 3 franjas tiene mi papagayo, una amarilla cual sol de mayo, una amarilla cual sol de mayo. La franja azul, el mar y el cielo, con 7 garzas, 7 luceros, con 7 garzas, 7 luceros. Y el rojo fuego del cardenal, sangre de héroes y libertad, sangre de héroes y libertad. Quiero hacer un papagayo para aprender a volar y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento la bandera nacional, y que juegue con el viento. Y continuamos conversando con Isabel Serpa y la profesora Irama La Rosa.
justo quedábamos en un espacio muy interesante donde hablábamos qué importante es rescatar la infancia del encierro de las pantallas y devolverlo al juego colectivo. Isabel, aquí se cruzan esos dos caminos y cómo dialoga la Cátedra UNESCO con estos proyectos comunitarios de infancia de los que nos hablaba Irama anteriormente y cómo educamos a las niñas y los niños desde el hogar para evitar estos viejos estereotipos de roles. Sí, bueno, mira, te decía, o sea, la Cátedra UNESCO dialoga. Bueno, estamos comenzando como Cátedra UNESCO, pero estamos seguras que va a dialogar de forma muy armónica, ¿no? En el recorrido que queremos hacer. Por un lado, porque queremos hacer hincapié, como lo dice la cátedra, o sea, en la educación de las mujeres y las niñas, ¿no? Y esta experiencia no debe quedarse solo en las aulas de clase. Esta experiencia debe ir también a los patios, a los recreos, en las escuelas, en los colegios, porque ese es otro detalle en el que quisiéramos y ojalá pudiéramos tener alguna incidencia en rescatar la experiencia del recreo que se ha perdido. La experiencia del recreo en las escuelas realmente se ha perdido y quisiéramos, bueno, ese es un sueño y bueno, como nosotras somos perseverantes, trabajamos por esos sueños y esperamos alcanzarlos, ¿no? Y por supuesto, dialoga en la cotidianidad porque nosotras queremos trabajar especialmente con las maestras y los maestros, pero queremos llegar a las comunidades. Va a dialogar a través del ejercicio de una narrativa, podríamos llamarle una narrativa feminista y con perspectivas de género, en la medida que abordemos experiencias lúdicas para romper los estereotipos de género, en la medida que podamos trabajar para promover una paternidad responsable, una masculinidad diferente, una masculinidad corresponsable. Y eso se logra romper esos estereotipos, tampoco que se logra de la noche a la mañana. Ahorita recuerdo una experiencia que desarrollamos con los estudiantes de servicio comunitario aquí hace unos cuantos años, con estudiantes de la Escuela de Educación y estudiantes de la Escuela de Psicología. Y en esos trabajos finales teníamos varias estudiantes de la Escuela de Educación que hacían sus prácticas profesionales en distintas escuelas y de distintos niveles socioeconómicos. Y recuerdo una de ellas que trabajó, bueno, en una escuela donde había, digamos que había recursos suficientes como para tener juguetes un poco sofisticados. Y me acuerdo que ella le cambió el panorama a las niñas y en las actividades que desarrollaban, las niñas querían ser las constructoras, las albañiles, las arquitectas, y a los muchachitos les costaba un poco asumir el rol del trabajo de acompañarlas en los quehaceres de la casa, pero fue muy lindo. Ella nos mostró los videos y cómo los niños asumían el rol de la paternidad. A mí jamás se me va a olvidar esa experiencia porque yo dije, bueno, mira, lo estamos logrando con pequeños grupos, con algunas estudiantes. Y eso, aunque no es con la mayoría, pero yo digo que poquito a poco tú vas poniendo tu grano de arena y ojalá. Y yo particularmente, Isabel Serpa, lo asumo personalmente, yo sé que yo no puedo cambiar el mundo, no puedo cambiar toda la realidad de mi país, pero sí creo que podemos incidir nosotras en esos espacios específicos en los que trabajamos y que no son pocos. Y nosotras trabajamos con población muy joven, estudiantes universitarias y mujeres y hombres de distintas carreras y en carreras tan importantes como la educación, que de allí formamos parte varias de nosotras, varias del Centro de Estudios de la Mujer y varias profesoras ganadas para la causa. Pienso que progresivamente podemos hacer cosas muy importantes para tener una sociedad, digamos, de verdadera igualdad y de equidad. Este es un trabajo... yo digo, es el mundo de los sueños, es la utopía, pero si tú no tienes utopías en la vida, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, esa es nuestra utopía. Y la Cátedra UNESCO comenzó siendo una utopía si la lográbamos. Ya logramos la creación y contamos con el apoyo, por lo menos con el apoyo moral de las instancias universitarias. Eso quedó demostrado el día de la presentación de la cátedra, con la participación del rector, la vicerrectora académica, la asistencia de la secretaria. Ellos
creen en nuestro proyecto y creen en este trabajo que no es solo dentro de la universidad, es una cátedra UNESCO que está en la Universidad Central de Venezuela, pero la Universidad Central de Venezuela no está divorciada de la realidad del país. Y nosotras queremos trabajar dentro de la UCB, pero también en extramuros. Y siempre lo hemos hecho, ¿no? Y como te decía al principio, vamos a hacer algunas actividades nuevas, van a venir proyectos nuevos y en eso estamos trabajando. Pero la esencia de esta experiencia es seguir profundizando lo que comenzó hace 34 años con nuestra fundadora, seguir profundizando, actualizando y trabajar a la luz de los signos culturales de nuestro momento histórico, pues eso es muy importante. Y nosotras creemos, por lo menos Irama y yo creemos que este eje transversal de la experiencia lúdica forma parte de nuestras vidas desde la más tierna infancia, pero no se pierde en la vida adulta. Justamente estamos en esto porque conservamos esa niña o ese niño interior que nos alimenta para perseverar, porque no vivimos nunca hemos vivido tiempos fáciles, pero estamos viviendo momentos muy convulsos a nivel mundial, pues, ¿no? Y por eso también el eje transversal el concepto y la experiencia de la paz, pues están presentes y más en un contexto donde estamos trabajando con la UNESCO, pues, ¿no? Y además de la experiencia que desarrollamos con los juegos, con los juguetes, como decía la profesora Irama, hay un universo cultural que nos espera y que nosotras vamos a alimentar con lo que hacemos y con la búsqueda, pero ese universo cultural que tiene que ver con la experiencia narrativa, con la literatura, con el teatro, la música, la danza, el cine, claro. con todas esas expresiones artísticas, pues vamos a trabajar y vamos a convertir esto, o sea, la Cátedra UNESCO, nosotras aspiramos, la Cátedra UNESCO Mujeres y Educación, nosotras pretendemos que sea un eje transversal de la vida ucebista y de la vida ucebista en relación con la sociedad. Bueno, fíjate, profe Irama y profe Isabel, yo sé que a veces pensamos que implementar o sea, todo este proyecto pudiera ser muy costoso, ¿no? O realmente qué tan sofisticado tendrían que ser las cosas. Y resulta que yo sé de verlas y de ver su trabajo, que existen otras formas, o sea, que no tiene por qué ser algo tan costosísimo para no implementarlo en una escuela o algo tan lujoso para no implementarlo en el hogar, sabiendo justamente que pasamos por unos procesos donde lo mencionaban ustedes en una de las intervenciones, no podemos dejar de lado la feminización de la pobreza. Entonces, si yo estoy criando niñas y niños, ¿verdad? O niñas, en este nuevo, rompiendo todos estos paradigmas, haciendo todo este esfuerzo desde esta cátedra, puedo hacerlo también desde sencillos objetos, puedo hacerlo también desde material reciclado. Claro. Y fíjate, Janet, el material reciclado, hacer el trabajo, como tú dices, no separar por completo, porque también la tecnología es una herramienta. No separar por completo a las niñas y niños de las pantallas, pero sí mostrarles la diversidad creativa que existe con distintos recursos y estrategias, como decía la profe, con todas aquellas modalidades artísticas de enseñanza lúdica de las ciencias y de la literatura y de las ciencias en plural, pero también algo importante que se vincula justamente con personas como tú, que trabaja el tema del parto humanizado, desde principios éticos, desde principios de valoración, pues de lo que es la maternidad y la paternidad presente, ¿no? Entonces, esos son aprendizajes que se pueden lograr también haciendo alianzas. O sea, que la Cátedra UNESCO está también muy abierta, sí, a hacer esas alianzas con instituciones y personas que llevan a cabo estos aprendizajes de cuidado. Y, por ejemplo, la profesora Alba Carocio mencionaba la otra vez la importancia de hacer
un curso o talleres que tengan que ver con educar en los cuidados. Creo que eso es importantísimo y allí entran, digamos, todas estas vinculaciones, alianzas con personas que tienen esta trayectoria, como en tu caso, en parto humanizado, en gestación, en lo que es la crianza amorosa, o sea que también es todo un aprendizaje que tiene que darse en las comunidades, porque bueno, la escuela es una instancia, es un espacio multiplicador, porque en la escuela se aprenden todas estas herramientas. También los niños, hemos tenido esa experiencia, las niñas y niños son los primeros que van a la casa a transmitir estas ideas. Mamá, pero ¿por qué tengo yo como niña ser la que exclusivamente te ayude con las labores de la casa? ¿Por qué mi hermano no lo hace tan bien? O sea, cuando problematizan, cuando gestionan, cuando tratan de presentar lo que significa una vida con mayor justicia e igualdad, entonces allí también hay un aprendizaje en la familia a través de las niñas y niños, o sea, no es que los adultos son los que exclusivamente enseñan, los niños son los principales maestros y maestras también dentro de este proceso, entonces creo que hay muchas posibilidades con las comunidades, precisamente tratando de hacer este trabajo de articulación y de espacios multiplicadores, que no solamente es la escuela, sino todas estas instancias como en este caso Maternidad Sin Filtro, que es este programa, pero todos los proyectos que se llevan a cabo dentro de estas temáticas que son importantes porque están promoviendo justamente la incorporación, que lo he visto, ¿no? Con tus proyectos, la incorporación de los padres, porque tenemos esta temática de mucho, o sea, de la desvinculación o los padres ausentes. Eso es una transformación cultural que hay que lograr, bueno, de ser posible a mediano plazo, para no decir muy largo plazo, sino que desde el presente estemos trabajando en la importancia que tiene la incorporación de los varones del hogar, de la comunidad y incluso de todas las instancias en abrirse hacia la necesidad de incorporar a las mujeres en todas las instancias, no solamente en el trabajo comunitario, sino también en el trabajo político de alto nivel. Las mujeres en la diplomacia de paz, por ejemplo, tienen un rol fundamental, pero esa educación es desde que son muy pequeñas y pequeños, y eso se hace con talleres, ciertamente, profe, con talleres que se utilizan todas estas estrategias narrativas, cuentos, ejercicios, sociodramas, teatro, paseos también, que conozcan los niños con los paseos, conozcan experiencias, que se conviertan en modelos para que ellos emulen y reproduzcan esos modelos en su vida cotidiana y en sus proyectos de vida. Entonces, es posible hacerlo si todos si todas y todas las personas en la sociedad que estamos interesados en lograr esa sociedad de los cuidados, que es una sociedad de la corresponsabilidad, como decía la profe, podamos entonces contribuir pues desde nuestros espacios y desde la Cátedra UNESCO, por supuesto, creo que es una de los espacios más interesante y desde, por supuesto, nuestra querida, amada Universidad Central de Venezuela, marcando pauta dentro de esta educación otra, una educación otra por la vida, por la paz, por la igualdad y la corresponsabilidad y la sociedad de los cuidados. Bueno, yo pienso que el útero es el primer territorio de paz. Sí, a veces puede escucharse muy fisiológico y bueno, para algunas, pero el útero está conectado perfectamente con el corazón y el cerebro. Y neurológicamente o neurobiológicamente es el que puede aportar justamente en esa primera crianza que empieza desde allí, desde ese espacio calientito, desde ese espacio donde mamá debe tener bienestar para que luego generemos ese mejor futuro y luego, bueno, nos queda la responsabilidad de la crianza desde que estamos en brazos, donde los brazos no malcrían, los brazos protegen el neurodesarrollo y el desarrollo de nuestros niños y nuestras niñas. Y bueno, la presencia de un padre es la primera red de apoyo, de verdad que es un trabajo arduo el que ustedes tienen allí en las manos. Por supuesto, quisiéramos saber en este segmento cómo otras personas, como instituciones, como empresas incluso pueden unirse y aportar a esta cátedra, a lo que se está haciendo en el ejercicio de la comunidad, que es muy importante en las escuelas, y cómo entonces ustedes, otra pregunta, ¿ustedes tienen algún espacio para madres y padres para que ellos hablen
y conozcan acerca de estas alternativas de la crianza? Bueno, mira, en la medida que nosotros vamos avanzando en nuestra experiencia, o sea, la cátedra UNESCO como tal está iniciándose, digamos que tenemos 2 semanitas que nacimos, ¿no? Estamos sacándole los gases. Sí, estamos dando así, ni siquiera los primeros pasos, pero sí estamos en un momento muy interesante para responderte por parte. Y claro, nuestra intención, una de nuestras intenciones es buscar esas alianzas y por supuesto buscar todo tipo de apoyo de personas que puedan incorporarse para fortalecer este trabajo de la inyección de recursos porque son necesarios. Este sueño amplio que tenemos pues requiere de recursos humanos en principio, pero también de recursos financieros para desarrollar todo lo que queremos. El trabajo que se desarrolla con las madres y padres lo hemos tenido por varias vías, pero es un trabajo que reconocemos que hay que profundizar en diferentes proyectos. Lo hemos tenido a través de diferentes experiencias comunitarias, sobre todo por los proyectos de servicio comunitario con diferentes escuelas, ¿no? Con escuelas y con los enfoques que tenga cada escuela. Bueno, puedo recordar experiencias específicas desarrolladas con la Escuela de Psicología, con la Escuela de Enfermería, en el área de salud. La profesora Irama tiene un trabajo interesantísimo con sus estudiantes en la Escuela de Sociología y en nuestro caso en la Escuela de Educación. Pero este es un tema que quisiéramos poder convertirlo en prioritario, ¿no? Para poder tener acceso a distintas comunidades y poder conseguir los recursos para ello. Es importante decirte, bueno, o que todo el mundo sepa, que el proyecto de la Cátedra UNESCO nos hace muy felices, es un reconocimiento importante, sabemos que es un gran compromiso, pero desde el punto de vista financiero no implica un solo céntimo. Nosotras tenemos que trabajar para conseguir esos recursos. Entonces, justamente esto que tú estás planteando es una de nuestras tareas, buscar ese apoyo. ¿Se comunicarían con usted, profe, a sus Instagram o a su número de teléfono? ¿Cómo lo harían? Ajá, mi Instagram es @isabelsa4. Tenemos la página del CEN que es @CENUCB, la página, el Instagram del CEN. No tengo problema en darte mi número. Sí, los números de teléfono. Mi número de teléfono es 0414-015-7707, ¿no? Y aparte, bueno, un poco para que conozcas el trabajo que hemos venido desarrollando y que yo particularmente he venido desarrollando con estos temas. También tengo un blog que se titula Isabel Serpa Cuenta, ¿no? Y ahí todos estos puntos que hemos tocado aquí brevemente, pues ahí en algunos espacios los desarrollamos un poquito más ampliamente y tenemos, digamos que, alternativas para abordar esta temática. Y yo quería complementar en relación a la pregunta que le hacías o a lo que comentaba la profesora Irama, que en estas experiencias vinculadas con la experiencia lúdica, la sensibilización, el uso de las tecnologías, todo esto un poco como que combinado, en experiencias que hemos tenido en diferentes comunidades, la profesora Irama por una parte y yo por otra parte, para nosotros ha sido muy interesante el poder descubrir unas cuantas cosas. Mira, entre otras, que cuando tú le ofreces a las mujeres, a las madres, a las niñas y a los niños, inclusive a algunos padres, este tipo de alternativas, yo lo percibo en medio de dos palabras que son las siguientes: la palabra asombro y la palabra descubrimiento. Porque ¿cuál es el asombro? O sea, en un universo en el que nos movemos, donde la mayoría de los niños y las niñas, independientemente de los recursos que tengas, pero de forma muy temprana, logran tener acceso, aunque sea a tocar un celular, a vincularse con las tecnologías, a vincularse con el mundo de una pantalla, bien sea una computadora, el televisor, un microscopio.
eso es maravilloso, pero cuando tú logras contactarlo con estas experiencias lúdicas que tienen que ver con los juegos de palabras, que tienen que ver con algunos juegos tradicionales, con juegos de destreza, donde ellos pueden desarrollar su creatividad, ahí es donde yo hablo del descubrimiento. O sea, al principio, te digo una cosa, al principio no es fácil, es un camino que hay que recorrer hasta que podemos sumergirlos en ese mundo. Pero una vez que están en ese mundo, mira, se logran experiencias creativas muy interesantes, experiencias de participación y de interacción muy ricas, ¿no? Yo en varias comunidades trabajamos con las ludotecas comunitarias específicamente dirigidas a mujeres y para la prevención de la violencia de género. Obviamente, trabajar con las mujeres en las comunidades no es que las mujeres llegaron solas y trabajamos solo con ellas. Por lo general iban con sus niños y sus niñas. Entonces teníamos muchas veces que ingeniarnos dos actividades. O sea, llevamos un plan para trabajar con las mujeres y también para trabajar con los niños y las niñas. Y era muy bonito, fue muy bonito durante el periodo que desarrollamos esa actividad, lograr esa integración y lograr de repente escuchar a una mujer mientras que estábamos jugando o viendo un caleidoscopio, ver una niña que se da cuenta que podía de repente descubrir lo que era un juego tradicional, un juego de Jackie, por ejemplo, que su vida lo había visto, o que podía jugar la semana. Entonces, eso es importante. Bueno, tendríamos muchas cosas y por otro lado, una madre reflexionando a través de los cuentos y a través de las reflexiones que hacíamos con los círculos de las mujeres, descubriendo que toda la vida estaba naturalizando algunas expresiones que sencillamente son violencia y descalificación, por ponerte unos ejemplos concretos. Bueno, profes, de verdad que una honra haberlas tenido acá. Se hace muy corto el tiempo para conversar acerca de todo esto. Sé que están haciendo un trabajo maravilloso dentro de toda esa comunidad de mujeres usevistas que se encuentran en el centro de investigación, de las cuales, bueno, yo me quito el sombrero con las investigadoras porque, bueno, tienen una paciencia, una lupa, una cosa, un tumbado que yo no tengo todavía, pero que, bueno, ahí vamos aprendiéndolo porque nos tenemos que declarar definitivamente eternas aprendices para seguir en este camino de el feminismo, de el desmontar muchísimos paradigmas y en este cambio de roles. Bueno, ya aquí quedó claro, lo rosado no es solo de niñas y lo azul no es solo de niños, y dejarnos de muchísimas cosas que para evitar justamente replicar la violencia en un sistema que nos ha llevado justamente a seguir en esa réplica, porque las mujeres somos las que criamos a los varones también y debemos hacerlo de una manera distinta. A veces no es tan sencillo porque, bueno, está toda una sociedad, los opinólogos y opinólogas dentro de nuestro sistema de crianza, pero hay que seguir desmontando y rompiendo todos estos moldes. Algunas nos llaman muy disruptivas, otras, bueno, estás fuera de orden, pero hay que hacerlo por el bien justamente del futuro, por un futuro mejor, más próspero y de cero violencia. Un abrazo para todos y para todas. Recuerda que cada lunes estamos aquí en Maternidad Sin Filtro. Profes, a la orden. Este espacio también de ustedes. Cuando tengan otra cosa, otros temas de lo que quieran abordar, lo planificamos. Un abrazo para ustedes. Saludos a todas las mujeres por allá. Gracias. Bueno, esto es llegamos al final de Maternidad Sin Filtros. Nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana con otro programa donde esperamos, como siempre, aportar a la comunidad de mujeres y a las madres. Ya saben, contar la historia nos hace también felices, sean las propias autoras y no presten ese lápiz a más nadie. Así que vamos a seguir criando con amor, criando con respeto y respetándonos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Un abrazo para todos y para todas. Hasta el próximo lunes.